para el resumen de la clase pasada, empezamos el tema de escatología. ¿Qué es la escatología? Bueno, es el estudio de las últimas cosas que sucederán, obviamente desde una perspectiva cristiana. Entonces, vimos el tema de lo que es el reino de Dios y vimos antecedentes del Antiguo Testamento, también cuando Jesús habla sobre el reino y otras referencias al Nuevo Testamento. Y era un pequeño tema. Y luego saltamos al segundo tema, que era la segunda venida de Cristo, la primera parte. Hoy es la segunda. En la primera parte vimos términos en el Nuevo Testamento. Uno muy importante que vamos a ver hoy también es la parusía. Y esto significa la segunda venida de Cristo. También vimos qué significa el apocalipsis, que es una revelación, manifestación. Epifaneía, que también es como una manifestación. Obviamente los pasajes bíblicos donde sale. Y luego vimos la naturaleza de la segunda venida, cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y luego terminamos con el tema de cuál es el propósito de la segunda venida. Vimos que es para completar la obra de redención, para resucitar a los muertos, para juzgar a todas las personas y para liberar a la iglesia. Hoy vamos a ver la siguiente parte, que es el momento de la segunda venida. Entonces, la pregunta de los apóstoles, ¿cuál será la señal de tu venida del fin del mundo?, dice los apóstoles a Jesús. Recibe una respuesta bastante extensa por parte de Jesús. Pablo da indicaciones similares sobre el momento de esta gran crisis del tiempo, y están los versículos, y el Apocalipsis, desarrollando las figuras del Antiguo Testamento, especialmente las de Daniel, y parece revelar los acontecimientos que conducirán al retorno del Señor. Sobre la base de este material y otras pruebas de apoyo de secciones proféticas como Ezequiel 38, algunos maestros cristianos han desarrollado una superabundancia de señales de los tiempos, entre comillas, que se presentan como un modelo de la escena política, moral y religiosa del momento del retorno de Jesús, incluso en algunos casos un relato detallado de los futuros conflictos internacionales entre ejércitos nacionales específicos. Pero ¿puede justificarse todo esto? Jesús responde a la pregunta de sus discípulos hablando de un periodo anterior a su regreso, caracterizado por 4 aspectos generales: la apostasía religiosa, ahí están los versículos, la persecución y el testimonio mundial de la iglesia, guerras y conflictos entre las naciones y perturbaciones del orden natural. Pablo parece hablar en términos parecidos en 2 Timoteo 3, que dice: en los últimos días vendrán tiempos difíciles, en versículo 1, producidos por un intenso egocentrismo con todas sus expresiones antisociales acompañadas en la familia, en la sociedad, que están en los versículos 2 al 4. En la vida religiosa habrá una apariencia superficial, pero ninguna realidad interior, en el versículo 5. Luego en 2 Tesalonicenses 2 afirma claramente que antes de la venida del Señor vendrá la apostasía y se manifestará el destructor por naturaleza, en el versículo 3, que se saltará a tal punto de pretender ser Dios, en el versículo 4, y será muerto por el Señor a su venida, en el versículo 8. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta enseñanza? Bueno, pues el velar, como dice Marcos 13:37, pero significa que debemos estar constantemente averiguando si se cumplen estas señales durante nuestra vida y deberíamos intentar, como hacen algunos, predecir el momento preciso del retorno de Cristo. Bueno, algunos factores indican que debemos ser cautelosos en este sentido. El primero es que debemos tener cuidado con la frase los últimos días. Algunos pasajes, y por ejemplo están estos, se refieren claramente a todo el periodo entre las 2 venidas de Jesús, cuando el reino de Dios ya ha venido de veras, pero aún espera su plena manifestación. 2 Timoteo 3 enumera características principales de la vida en todo este periodo. Lo que Jesús nos da son señales de la presencia del reino. En este sentido, el fin está siempre cerca porque Jesús, el Rey, está cerca. Segundo,
Jesús no fomentó una mentalidad adicta a las señales de los tiempos. Afirmó, y dice Lucas 17:20, el reino de Dios no viene con señales visibles, y se negó a dar señales o indicaciones con relación a su ministerio y su autenticación. Es cierto que en otras oportunidades habló más directamente de las señales, como cuando reprendió a los fariseos por no interpretarlas correctamente. Y Juan ve los milagros de Jesús como señales de su persona singular. La actitud negativa de Jesús tocante a las señales se explica por sus inferencias morales y espirituales. Los fariseos y los demás buscadores de señales no tenían ningún genuino interés en reconocer a Jesús ni en tener la respuesta moral necesaria a su presencia y su misión. El interés en las señales y en las profecías cumplidas puede quedar separado de un verdadero interés en la voluntad de Dios y complacer los aspectos indignos de nuestra personalidad. Es conveniente entonces recordar que estos mismos asuntos son de interés para las sectas no cristianas, como los testigos de Jehová. Tercero, hay pasajes que dejan en claro lo inesperado del regreso del Señor cuando suceda. Ningún estudio de las señales podrá quitar el sentido de sorpresa. Incluso entre los fieles, los discípulos mismos desconocían el momento de la venida, o sea, no saben qué día vendrá su Señor, dice Mateo 24:42. En realidad, no nos corresponde saberlo, como dice Hechos 1:7. Cuarto, y este es muy bueno, en Mateo 24:36, y también está el otro pasaje que es en Marcos 13:32, Jesús afirmó que ni él mismo en ese momento conocía la hora de su venida. Esto es sorprendente porque sigue a una afirmación en la que muestra una conciencia casi única de su divinidad. Si Jesús admite desconocer el momento de su retorno, entonces es evidente que nadie debe atreverse a afirmar tal conocimiento. Por eso no es solo permisible y prudente una sincera confesión de desconocimiento, sino que refleja la mente misma de Cristo. Quinto, Pedro señala que la escala del tiempo de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Segunda de Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Conviene tener en cuenta ambos lados de esa ecuación. El tiempo tiene para Dios una intensidad y una brevedad que está más allá de nuestra comprensión. En consecuencia, tendríamos que empezarlo mucho antes de encasillar a Dios en nuestro concepto del tiempo. Ok, y sexto, a lo largo de los siglos, muchos cristianos fervientes pensaban que las señales se estaban cumpliendo en el curso de su vida y que el fin estaba para suceder. Esto incluye a algunas de las personas más sabias y piadosas del pueblo de Dios en otros siglos, incluso hasta los mismos apóstoles que creían que ya el tiempo de la segunda venida iba a suceder en su tiempo. Es evidente que debemos pensar antes de dogmatizar acerca de nuestra época. Tampoco podemos desconocer los peligros pastorales de una excesiva preocupación por este asunto. La convicción de que el fin del mundo está cerca está muy difundida actualmente. Podemos llegar a la conclusión de que Jesús podría volver en cualquier momento. Bueno, Pablo enseña que habrá algunos acontecimientos en la historia que precederán el retorno de Cristo. No puede simplemente suceder en cualquier momento. En general, la maldad se intensificará en el periodo anterior a la venida del Señor, pero incluso esto no es tan preciso como para poder identificarlo sin lugar a dudas, como lo muestra la historia de los intentos fallidos ya mencionados. O sea, y me imagino que el autor se está refiriendo de que mucha gente dijo que en las segundas, en las guerras mundiales que hubo, la primera y la segunda, me imagino un montón de gente que estaban diciendo que el fin está cerca, ¿verdad? Y al final no pasó. Entonces, ¿qué podemos decir entonces a modo de resumen? El factor verdaderamente importante es nuestras actitudes morales, o son nuestras actitudes morales. O sea, lo que somos, nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor y estimular a otros a una obediencia similar. No debemos intentar proyectar los detalles de los sucesos de los últimos días, ni tratar de predecir la fecha ni la hora del retorno del Señor. Sin embargo, el otro extremo, o sea, dar la espalda a todo el asunto de las señales, también es erróneo. La actitud correcta, no puedo decir la R, la actitud correcta es de vigilancia, reconociendo que el conflicto entre el bien y el mal se agudizará antes del fin, aunque ni eso escapará tampoco a la ambigüedad de la historia.
El Señor está siempre preparado para venir. El momento preciso está en la perfecta programación de Dios. Ahora vamos a ver algunos asuntos relacionados, y hay una serie de temas relacionados con la vuelta de Cristo que siguen estimulando el debate. Es importante no permitir que asuman una importancia indebida. Son claramente secundarios al hecho primordial de la venida de Cristo. Aquí solo podemos resumirlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos asuntos son de segunda clase, no son importantes para nuestra salvación. Incluso la gente que tenga convicciones sobre esto no le van a ayudar para nada en la salvación, ni van a hacer que otra persona que tenga otro punto de vista diferente pierda la salvación por eso. No. El primero sería el anticristo. Y ahí estamos los que habían preguntado. Uno de los principales personajes asociados con el retorno del Señor es el anticristo. Las referencias bíblicas con relación a esto aparecen claramente en las cartas de Juan, quien afirma que el anticristo ya está presente y activo. En realidad, muchos son los anticristos, como dice, la aparición de los cuales es una señal clara de que esta es la hora final, dice 1 Juan 2:18. El anticristo se conoce por sus enseñanzas. Dice que niega al Padre y al Hijo, no reconoce a Jesús, ni reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. En su mayoría, los intérpretes consideran que la alusión de Pablo al hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2 se refiere al mismo tema. Otro y más controvertible elemento de la enseñanza bíblica acerca del anticristo aparece en Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7:20 y siguientes habla de un cuerno que tenía ojos y hablaba con insolencia. Este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano. Apocalipsis 13 se considera una alusión análoga, donde una bestia grotesca sale del mar, blasfema en nombre de Dios y recibe autoridad universal. Tiene un número de hombre, o sea, 666, y es derrotada finalmente por la palabra de Dios y los ejércitos del cielo. Entonces, sobre la base de estos pasajes, se han hecho muchos intentos a lo largo de los siglos por identificar a este hombre de pecado o anticristo. Al interpretar esta enseñanza bíblica, es prudente recordar que las referencias más claras al anticristo aparecen en los escritos de Juan. Allí el anticristo no está confinado a una figura única, sino que es un espíritu asociado a un grupo de personas cuya presencia es una amenaza en la totalidad del último tiempo. Sobre la base de 2 Tesalonicenses 2, es correcto prever una personificación final y culminante del espíritu del anticristo, previa al regreso del Señor, pero es dudoso que debamos perder el tiempo tratando de identificarlo, en vista de los errores que se han cometido tan frecuentemente en el pasado. ¿Hasta qué punto las citas de Daniel y el Apocalipsis son pertinentes? ¿Y qué es exactamente lo que podemos aprender de ellas? Son asuntos en que no cabe el dogmatismo. O sea, esa es cuestión de que es así, así. ¿Qué hacemos pues con este asunto? Usamos el principio de interpretación, que afirma que el oscuro debe interpretarse a la luz de lo que está claro. Lo claro aquí son las citas de las cartas de Juan. Entonces, la idea del anticristo se convierte en un llamado a la vigilancia en la iglesia de hoy en contra de todo lo que niegue la verdad de Dios y en particular la plena divinidad y la verdadera humanidad de su eterno Hijo. Luego sigue Israel. Espero que no me bajen el video solo por mencionarlo, ¿verdad? Más en estos tiempos. Ahí cualquier cosa me mandan un mensaje si se fue el streaming. La Biblia muestra claramente que Dios escogió a esta nación para ser el medio de sus propósitos para el mundo. De ellos, y dice Romanos, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. A Israel vino el Salvador del mundo, Jesucristo. En este sentido, la salvación proviene de los judíos. A pesar de todo esto, la mayoría de los judíos rechazó el llamado de Dios a crucificar al Mesías. La salvación de Dios se volcó hacia los gentiles en lo que Pablo llama el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Quiere decir entonces que Dios ha terminado con Israel.
Bueno, algunos creen que sí. Sin embargo, otros no están convencidos y ven a Israel como un papel futuro en los propósitos de Dios, particularmente en los acontecimientos inmediatamente anteriores a la venida de Cristo. Estos últimos ven 3 sucesos políticos del siglo XX como de tremendo significado. El primero fue la declaración de Balfour de 1917, que prometió apoyar la creación de un suelo patrio para el pueblo judío. El segundo fue la fundación del Estado de Israel en 1948, supuestamente en cumplimiento de una serie de predicciones del Antiguo Testamento. Y el tercero fue la toma de Jerusalén por los judíos en junio de 1967 durante la Guerra de los 6 días, lo cual se relacionó con las palabras de Jesús en cuanto al cumplimiento, o sea, el tiempo señalado para ellos cuando los gentiles pisotearán a Jerusalén. Si ustedes pueden ver esos versículos ya en el video o en el video que voy a subir editado, pero si ustedes lo leen es como muy ambiguos, como que no dice mucho de lo que de verdad, o sea, no es como una clara referencia a los acontecimientos. Entonces no se lo crean mucho, ¿verdad? Así que como señal de los tiempos, entre comillas, dice el autor, estos 3 cambios relacionados tienen tremendo significado en apoyo a la proximidad de la segunda venida. ¿Pero es correcto todo esto? Ciertamente muchos pasajes que predicen la restauración de los judíos parecen referirse al contexto histórico inmediato en el Antiguo Testamento, es decir, su regreso del cautiverio en Babilonia, como dicen esos versículos. Estas promesas fueron hechas a un remanente de toda la nación que tenía fe en el Señor, una condición realmente no cumplida en los eventos políticos de este siglo, pero sí por aquellos que regresaron de Babilonia. Asimismo, las palabras de Jesús en Lucas 21:24 pueden sencillamente indicar que los judíos serán retirados de su lugar central en los propósitos redentores de Dios hasta el final del periodo actual, el periodo durante el cual el evangelio está siendo llevado a los confines del mundo gentil. Sin embargo, algunas de las profecías del Antiguo Testamento parecen, al menos superficialmente, cubrir más que la restauración desde Babilonia, y Lucas 21:24 está ubicado en referencia a una ocupación militar. La discusión sobre el futuro de los judíos en los propósitos de Dios está muy ligada con la interpretación de varios pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales Romanos 11:26, que dice que todo Israel será salvo. Es enormemente significativo. Su significado se explica de diversas maneras. La primera manera sería que al final toda la raza de los judíos será salva. Pero esto retiene sentido que le da Pablo a Israel en todo el pasaje. Pero contradice directamente el argumento del mismo Pablo en Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, que Israel ha sido juzgado por Dios porque no la ha buscado sobre la base de su gracia. La salvación por la identidad nacional es precisamente lo que Pablo está preocupado por negar aquí. Una modificación de esta interpretación sostiene que antes del regreso del Señor, únicamente por la gracia de Dios, habrá un retorno universal de los judíos a su Mesías, lo que a su vez será el medio de una gran bendición mundial para la iglesia y su misión, y pueden referenciarse con Romanos 11 del 12 al 15. La otra forma de verlo es que se refiere a todos los que creen dentro de Israel. Pablo está afirmando entonces que por la gracia de Dios hay un remanente salvo entre los judíos que como nación han rechazado a Cristo. La otra sería que todo Israel es la totalidad del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles que creen en Cristo. Es decir, aquí Israel sería un sinónimo de iglesia y puede referenciarse en Gálatas 6:16. Y finalmente, ¿está realmente pensando Pablo en el futuro? Todo el asunto se relaciona con sus esperanzas y motivaciones como evangelista cristiano que anhela la salvación de su pueblo, como dice Romanos 9, 1 al 3. Luego, Romanos 11:26 expresa su esperanza con respecto a su testimonio entre ellos y su confianza en la capacidad de Dios para restaurar a su antiguo pueblo. Así que una evaluación más extensa requeriría todo un libro. Por lo tanto, nos hemos limitado solo a estas observaciones, dice el autor de este libro. Equiparar las referencias bíblicas a Israel con el actual estado de Israel secularizado parece claramente cuestionable.
La posibilidad de un futuro reconocimiento significativo de Cristo por parte de los judíos es admisible sobre la base de Romanos 11, del 11 al 24. Sin embargo, las interpretaciones 2 y 3 que están en pantalla son también son enteramente posibles. Ahora bien, vamos a ver el milenio. Entonces, les voy a recordar que los que están aquí en la descripción hay un recurso, hay una imagen de varias formas de escatología. Verán, vamos a ver si la puedo enseñar aquí en este momento para tenerla yo también. A ver si lo puedo enseñar aquí. Entonces, como ven, vamos a ver varias cosas de aquí, de esta imagen. Entonces, si las pueden tener ahí a mano para que puedan ver un poco más. Solo vamos a ver estas tres, donde está el gris. Vamos a ver un poco estas tres. Pero no vamos a hablar sobre las perspectivas de los eventos de Apocalipsis. Pero yo voy a hablar un poquillo, nada más, hacer unas menciones de esos más adelante. Entonces, para que la tenga aquí. Y por cierto, es de... Ay, no se ve. Me voy a quitar su toque. Es de Ready to Harvest. Yo no soy como aquellos que roban imágenes y no le dan los créditos. Es de Ready to Harvest. Yo nada más lo traduje de un video de ellos. Pero bueno, sigamos. El milenio. Este es uno de los temas más acaloradamente debatidos en todo el campo de la escatología. La palabra viene del Apocalipsis 22 y 7, donde se dice que Cristo reinará por 1000 años con los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y es muy importante, decapitados por causa del testimonio de Jesús. Durante ese periodo, el diablo será encadenado. Después de ese tiempo, el diablo será liberado en la anticipación del conflicto y la derrota final del diablo y todos sus aliados. El milenialismo, la creencia literal de un reinado de 1000 años, también se conoce como quiliasmo, que es del griego kilias, que significa 1000. De nuevo, ahí está la imagen. Ahí pueden ver que también se le puede decir como premilenianismo. ¿Cómo debemos entender esta enseñanza bíblica? No podemos dejar de notar que la frase aparece únicamente en un capítulo en toda la Biblia, en un libro de interpretación muy debatida, llena de números simbólicos. La idea de un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra al final de la era actual aparece en los escritos de algunos de los padres apostólicos. El concepto fue resucitado por los montanistas en el siglo II y defendido por muchos anabaptistas durante la Reforma. Sin embargo, otros padres apostólicos no hacen referencia alguna al mismo, ni siquiera cuando tratan temas escatológicos. Por ejemplo, San Agustín se sentía atraído por el enfoque milenialista al principio, pero luego llegó a interpretar el pasaje Apocalipsis 20 como todo el periodo entre las dos venidas de Cristo. La atadura de Satanás en este periodo era la autoridad conferida a la iglesia para atar y desatar pecados. Las ideas milenialistas fueron casi universalmente rechazadas por los principales reformadores. Calvino habla de ellas como demasiado infantiles, incluso para merecer refutación. O sea, normalmente se está refiriendo más a una idea premilenialista. Ya vamos a ver qué es eso. La posición fue reafirmada en el siglo XIX, especialmente por John Darby, que es que se llama. Y actualmente muchos cristianos evangélicos de todas partes del mundo, especialmente los Estados Unidos, la sostienen de diversas formas. Se pueden distinguir tres principales escuelas de interpretación del milenio. Entonces, la primera es el postmilenialismo. De nuevo, post significa después, por ejemplo, postproducción, como esa edición de cosas. ¿Y después de qué? Pues después de la parucía. O sea, la parucía, recuerden que es la segunda venida. Entonces, el milenio viene después de la segunda venida. Este enfoque ve el milenio como un reinado terrenal de 1000 años. O sea, la parucía es posterior al milenio. El periodo de 1000 años es una época de gran prosperidad en la predicación del evangelio, el que se extiende por la tierra ganando reconocimiento universal de Cristo,
previo a su gloriosa venida y el establecimiento del orden eterno. Algunos ven la promesa de esto en Romanos 11. Este concepto tiene menos defensores hoy en día que en los fines del siglo XIX, cuando surgió el movimiento misionero mundial, en parte debido al propio postmilenialismo, y el optimismo caracterizaba a la sociedad occidental. El pesimismo actual y el sentido general de crisis en la cultura humana exigen más fe para creer en la recuperación universal del Evangelio, de la que la mayoría se siente capaz de tener sin bases bíblicas más claras. Entonces, como que debido a todo el pesimismo que hay ahorita, es muy difícil ahorita entender, creer en el postmilenialismo sin unas bases bíblicas que apoyan eso, ¿verdad? Las pruebas bíblicas citadas en apoyo incluyen Mateo 28, 18 al 20, considerada una promesa de la evangelización de las naciones, y la declaración de Jesús sobre el triunfo de la iglesia. Se citan otros pasajes y van a verlo después esos en sus casas, incluso referencias al reinado universal del Mesías. Esto tendría que concordar con el testimonio bíblico de que el fin de esta era será una época de intensa persecución, cuando la marcha del evangelio aparentemente estará en un punto bien bajo. También es difícil reconciliar con las respectivas advertencias de Jesús de estar vigilante frente a lo inesperado de su retorno. Entonces, como dicen, bueno, mucha gente cree que Dios, Cristo va a vencer y que todo el mundo va a ser creyente y toda la cosa, pero va en contrario, digamos, sobre el asunto de que la segunda venida va a ser un poco sorpresa. Entonces, si al final todo el mundo ve que todo el mundo se está creyendo en Cristo, ¿dónde estará la sorpresa de la segunda venida, verdad? El premilenialismo, de nuevo como preposición de ante, bajo, contra, de, desde, entre, hacia, para, hasta, para, por, según, sí, sobre, tras. Entonces, es debe venir de antes de algo, de nuevo, antes de la parucía, antes de la segunda venida, hay un milenio. Este es el concepto de que el regreso de Cristo precederá el reinado milenial de Cristo en la tierra. La venida de Cristo será el final decisivo de la historia humana, sometida a la maldición de la caída. Posteriormente a ese retorno, el anticristo será muerto y el diablo y todas las fuerzas del mal serán eliminados de la tierra. Después de esto, habrá aproximadamente 1000 años de paz y felicidad en la tierra, cuando Cristo reinará sobre su pueblo, incluyendo a muchos judíos convertidos por su venida. Aunque todavía presente, el mal será muy restringido. Incluso la naturaleza compartirá la bienaventuranza de este periodo. Hacia el final, Satanás será liberado y reunirá a sus huestes para un conflicto final con los santos. Será derrotado por fuego del cielo y luego vendrá la resurrección general de los muertos, el juicio universal y la inauguración de la era eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. El apoyo bíblico para esta posición se obtiene de pasajes que describen el reinado mesiánico en términos de un orden terrenal perfecto. También recurre a citas que presentan la era venidera en formas materiales o admiten un espacio de tiempo entre el retorno de Cristo y la era eterna, pero el apoyo principal es evidentemente Apocalipsis 20. Sin embargo, la interpretación de Apocalipsis 20 no es un asunto claro. Por ejemplo, ¿a quienes comprende el reinado milenial? ¿Solo a los mártires decapitados? Como vimos antes. La lectura más natural del griego apoyaría esta posición, aunque la afirmación de que los mártires representan a todo el cuerpo de los santos no se puede descartar totalmente tampoco. Otro problema, al referirse al capítulo a un reinado terrenal de Cristo con sus santos, es si este reinado será ejercido realmente en la tierra o no. Todo el libro del Apocalipsis trata de realidades que se dan entre bastidores, en el orden celestial. Los que participan en el reino milenial son almas, palabra que indica un estado incorpóreo. Aunque estas objeciones no son absolutamente concluyentes, es muy inquietante encontrar dificultades de esta magnitud que surge del único pasaje en que se basa todo el argumento. Preguntas semejantes surgen de los otros pasajes comprobatorios del premilenialismo. Ahí están. La lectura premilenial no es el sentido más obvio de las palabras de Pablo,
Otros pasajes, y están todos de chorro, parecen sugerir que los sucesos ubicados en ambos lados del milenio ocurrirán en realidad simultáneamente. El principal problema con esta posición es que exige la continuación del mal y el pecado, incluso su manifestación culminante final después del retorno de Cristo en gloria. La idea de santos glorificados que vuelven a la tierra donde el mal todavía está presente ofrece la misma dificultad. Por otro lado, algo como el esquema premilenial es la lectura más evidente del pasaje de Apocalipsis 20. Además, los términos del futuro reino de Dios en el Antiguo Testamento son en algunos puntos francamente de este mundo. Y posiblemente haya algunos testimonios de un surgimiento del mal después del establecimiento y la restauración del reino eterno de Dios. En Ezequiel 36 al 39, quizás existe algo de testimonio de una erupción de maldad después de la restauración y establecimiento del reino eterno de Dios, aunque es muy débil la afirmación de que aquí hay una secuencia temporal. Parte de la antipatía hacia el premilenialismo, tanto en la iglesia primitiva como en la actualidad, surge de su identificación con tendencias exageradas que han usado la idea milenaria para desarrollar puntos de vista claramente no bíblicos en cuanto a la ética y la política. Sin embargo, el abuso de una posición no debe ser la razón de su rechazo. Aquí, como siempre, el asunto determinante debe ser qué enseñan realmente las escrituras. Luego sigue el amilenialismo, que viene del griego a, que es sin, como ateísmo. Ese planteamiento sostiene que el milenio es simbólico y que no hay tal milenio en sentido literal. Esta posición busca seguir el principio de interpretación que permite que lo oscuro y simbólico sea interpretado por lo que está claro y es didáctico. Luego, como el consenso de la enseñanza nuevo testamentaria parece tomar la segunda venida como un acto único y polifacético de Dios, el amilenialismo rechaza la idea de 1000 años de intervención de que Cristo reinará visiblemente en la tierra. La mención en Apocalipsis 20 se toma como un símbolo del gobierno de Cristo que destaca su perfección y totalidad. Muchos amilenialistas o otros, como ven en la imagen que ustedes tienen, ahorita la vamos a ver, también se le llama amilenarismo. Creo que supuestamente ese es el nombre correcto, amilenarismo. O otros no les gusta la palabra entonces prefieren otros nombres que ahí vienen en la imagen. Muchos amilenialistas ven la atadura de Satanás como resultado de la obra redentora de Cristo. Ese gobierno de 1000 años es ejercido no en la tierra, sino en el cielo con Cristo, y se refiere a la era del Evangelio entre las dos venidas de Cristo. El poder de Satanás está limitado por la obra de Cristo, quien reina en las esferas celestiales. Otros no se sienten obligados a hacer una interpretación detallada del pasaje. Lo ven como que afirma simbólicamente, sin interferencias cronológicas, el señorío de Cristo sobre el mal. Incluso los mártires desamparados y derrotados en realidad vencen con Cristo, como se manifestará al fin de esta era cuando Cristo aparezca en gloria. El peligro de este enfoque es que puede fácilmente perder todo interés en los acontecimientos finales y también puede conducir a una super espiritualización. El reino de Dios se vuelve tan celestial y trascendente que no afecta nuestras realidades actuales y deja de ser una palabra de gracia y de juicio entre las realidades concretas del mundo actual. Además, tiene que enfrentar preguntas exegéticas también. Se puede interpretar satisfactoriamente Apocalipsis 20 en esa forma simbólica. Las promesas a Israel se cumplen esencialmente con la restauración en tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Cuál es el elemento de continuidad entre el concepto bíblico del reino y su relación con el orden actual del mundo? La esperanza cristiana no es exclusivamente espiritual. La perspectiva bíblica es de cielos nuevos y una tierra nueva. Si juzgamos que las consideraciones exegéticas y teológicas dejan de lado cualquier idea de un reinado de 1000 años de Cristo entre dos venidas y dos resurrecciones, no podemos arrojar por la borda el espíritu de ese enfoque, o sea, la vindicación total del Creador en la revelación final del Redentor. Todos los propósitos originales de Dios para su creación tienen que cumplirse,
Es significativo que el apoyo para estas versiones respectivas de la esperanza cristiana ha variado según el aparente avance o retroceso de la obra cristiana. Si bien el estado de salud de la Iglesia nunca debería ser el factor determinante, es un hecho ineludible que ha influido regularmente en la simpatía, ya sea por interpretaciones optimistas o pesimistas. Además, en la práctica, las tres posiciones milenaristas han sido y siguen siendo tanto un estímulo a la fe y al esfuerzo de la Iglesia como un estorbo para sí mismo. Esto último debe ayudarnos a mantener estos asuntos en su perspectiva adecuada. El centro de la esperanza es Cristo mismo y su gloriosa venida. Jamás debe permitirnos que la división de opiniones sobre el milenio separe a los que están unidos en su esperanza del Señor Jesucristo y su amor por Él. Bueno, voy a presentar primero, ya con eso terminamos, ya casi pasamos a la imagen. Vamos a ver los versículos bíblicos. El retorno de Cristo, el anticristo, Israel, el milenio. Las preguntas para aquellos que hacen cuestionarios. 3, 4 y 5. Y la bibliografía. Ok, ahora pasemos a la imagen. De nuevo, están aquí las tres perspectivas. Está el pre, el post y el a. Aquí es importante ver que a pesar de que son diferentes posturas, ambos son postmilenarios. Pero la naturaleza del milenio es diferente porque al final la segunda venida es después del milenio simbólico. Y aquí se puede llamar a milenarismo, milenio inaugurado. También se les llama nunc milenialismo. Nunc es de latín de ahora o milenio ahora. Entonces, ¿qué son estas cosas? Preterista completo, preterista parcial, idealista, historicista, futurista. Estas son las perspectivas de los eventos en Apocalipsis. Entonces, el preterista completo dice que ve todo en el pasado, o sea, estos eventos de Apocalipsis, como descripciones simbólicas de eventos literales. El parcial dice que principalmente en el pasado, ves las cosas principalmente en el pasado como descripciones simbólicas de eventos literales. Idealista ven estos eventos en la era de la iglesia actual simultáneamente con verdades espirituales. Y el historicista ve estos acontecimientos de Apocalipsis principalmente en la era de la iglesia actual de manera secuencial como descripciones simbólicas de eventos literales, y el futurista que ven estas cosas principalmente en el futuro como descripciones literales y simbólicas de eventos literales. Aquí prácticamente este futurista, ahí es donde... bueno, y esa es una de las cosas que iba a decir. Si ven, el autor no habla nada del rapto. Un tema que todo mundo saca por todo lado. Y sin embargo, el autor no lo menciona en ningún momento del libro. Y también vi después a ver si viene más después. Y no, nunca lo menciona. Para que vean lo poco importante que es el rapto. Porque el rapto solo viene en la perspectiva futurista del premilenialismo. Que ven que el futuro es ahora. Bueno, las cosas, estas cosas estamos ahora. Y luego la mayoría de eventos vendrá del apocalipsis del futuro. Luego vendrá la segunda venida. Luego el bienio y luego el juicio. Entonces aquí obviamente viene el rapto y toda la cuestión. Y muchos creen que, bueno, luego está la tribulación, que muchos dicen que es antes del rapto, o durante el rapto, o después del rapto. Aquí se me olvidó traducir, pero ahí dice, por ejemplo, Hand Leasing. Estos son libros que pueden ver. Los Left Behind, que es una denominación. También creen la mayoría de pentecostales, muchos bautistas y muchos no denominacionales creen en esto. Toda esta cuestión de rapto está solo en esta parte. Pero vea el montón de perspectivas que hay. O sea, vea el montón, perros. Y la gente se preocupa por el rapto solo cuando es solo una perspectiva. Que está medio dudosa, ¿verdad? Porque al final, si ven 2 Tesalonicenses 4, cuando se habla de la parucía,
se dice que primero va a haber, se van a resucitar los muertos y se va a sonar el sonido de trompeta. O sea, en el contexto inmediato, antes de decir que saldremos, nos juntaremos en los nubes con el Señor, antes dice que se van a resucitar los muertos y que va a sonar el sonido de trompeta. Y estos son claras referencias a la segunda venida. O sea, la resurrección del muerto es una creencia judía del final de todo. Y eso también es la trompeta. Entonces, ¿cómo rayos a partir del... Bueno, ya esta es mi opinión, ¿verdad? Ya. ¿Cómo rayos obtienen esta cuestión del rapto? Que es antes de la venida del Dios. O muchos creen que hay tres venidas de Cristo y la segunda venida es una cuestión secreta. O sea, al final van a haber tres venidas. Y eso es súper contrario a todo el testimonio de los apóstoles. Pero bueno, esa es mi crítica al futurismo. Van a haber muchos. Yo la verdad todavía no tengo una posición clara. Estoy entre preterismo postmilenial, que al final se mezcla con el amilenial, o el israelismo postmilenial, o israelismo amilenial. Estoy como por aquí. No tengo una. Ya ustedes me dicen investigando qué es lo que creen. De nuevo, en la descripción está un video explicando todo esto. Pueden ver, si no saben inglés, puede por lo menos, creo que la mayoría de lo que el compa dice está en esta imagen. Entonces pueden leerlo en español. Si no, pueden poner la traducción automática al español en YouTube, que está fácil. Y supuestamente esta última, el criticismo, es como una combinación de todas estas cuatro. Yo soy de Cristo. Pero sí, al final es una cuestión tan secundaria que no va a afectar su salvación. Entonces dejen de pelear, perros, con eso. Entonces sí, entonces de la izquierda a la derecha son las cosas de que ya los eventos de Apocalipsis ya se realizaron. En el medio es como que no, o ya se inauguró el reino, pero todavía no se no se ha hecho todo. Y ya a la derecha es todo, estos eventos todavía no, no se han cumplido hasta más después. Y estas flechitas son como el orden secuencial de lo que quieren cada uno. Entonces, ellos creen que primero ya la mayoría de eventos de Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Estamos ahora. Luego en el milenio avanza. Bueno, algunos creen que no se sabe si ya ahorita habían empezado un poco, entonces estamos avanzando en eso. Luego vendrá la segunda venida y juicio final. Y así con todos. Entonces vean como si fuera un orden cronológico de las cosas que creen cada uno. En estas flechitas. También vienen libros para los que quieren saber alguna cuestión. Ahí están los libros. Por ejemplo, R.C. Sproul, que es conocido. N.T. Wright está aquí. La iglesia adventista también está. Incluso Charles Spurgeon aquí. Por supuesto, todo el mundo que cree aquí esta parte. Pero bueno, ya explico un poco en imagen. Para que luego puedan ver en la descripción del video que les mandé como recurso adicional. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, perros. O si quieren decir algo ahí en el Discord o por aquí. De nuevo, esta cuestión es demasiado larga, demasiadas perspectivas. Les recomiendo de nuevo otra vez ese video que es como un resumen, como detalle. Sí, estamos en esta cuestión de guerra, ¿verdad? Con Israel. Bueno, Israel declaró la guerra a Palestina. Como verán, fijo, van a salir un montón de videos de YouTube hablando sobre el tema, metiendo escatología futurista en todos los lados, de premilenialismo futurista. Y muchos señores se lo van a creer y la gente ni sabe, ¿verdad? Entonces, esperemos en Dios que... Sí, lo único es... literalmente la frase, esperemos a Dios a que regrese y que quite toda la maldad. Y ni modo, no nos hagamos súper... ¿cómo se llama?
no creídos, sino creyentontes. Todos creyentontes, creyendo en todo lo que hablan esta gente. Solo porque hay una guerra. Cuando ya esto mismo ha pasado con la Segunda y Primera Guerra Mundial, que han habido un montón de profecías. ¿Cuál es mi posición? No tengo una posición clara, solo estoy como entre estos cuatro. Dice que este es como una mezcla, a veces se mezclan entre los dos. O sea, no me gusta esa cuestión de algunos eventos, no todos, pero la mayoría de eventos se cumplieron en el pasado de Apocalipsis, como esa cuestión del exilio a Babilonia, de toda esa cuestión. Que estamos en el milenio, o tal vez el milenio es como simbólico, y luego van a venir la segunda venida, y luego el juicio final. Pero eso es como mi postura, pero no es... Quiere decir que los puentes de Israel